Bienvenidos a un nuevo capítulo de Microtalks temporada 2. Hoy día vamos a hablar sobre investigación en resistencia a antimicrobianos presente y futuro. Tenemos como invitado al doctor José Munita, es médico infectólogo académico de la Facultad de Medicina de Clínica Alemana UDD. Bienvenido, José. Muchas gracias. Vamos a hablar entonces de un tema que no es ajeno a tu quehacer. Y que me interesa que nuestros auditores sepan que en Chile se hace investigación de alto nivel. Entonces, primero quiero que me cuentes un poco de la historia de cómo llegaste a la investigación, desde, en el fondo, la infectología, cómo te metiste en este mundo, cómo llegaste a hacer un poco lo que publicas hoy. Llegué como por la mayoría de las veces en la vida por un poquito de suerte. Siempre me gustó la investigación y por supuesto que me gustó mucho la infectología desde como tercer año de medicina. Pero lo que me pasó fue que yo hice la beca de infectología en Houston con César Arias, que probablemente tú conoces bien. Sí, por supuesto. Y encontré en César y en Bárbara, que era la mentora de César y también fue mi mentora, una inspiración tremenda. Gente muy apasionada por lo que hacen, eh, muy apasionada por ver pacientes, pero también por descubrir cosas nuevas, básicamente. Entonces, ellos como que me cambiaron la vida, la verdad. Y me enamoré de esta forma de hacer medicina que es junto con hacer investigación. Esa es como tu historia, tu background. Pero José, tú además has hecho algo súper interesante en Chile, que es generar una red de hospitales que hacen investigación contigo, que son hospitales públicos, son también clínicas privadas, laboratorios, que te han permitido acercarte a revisar mecanismos de resistencia que circulan en nuestro país, a acceder a que nosotros podamos acceder al conocimiento genómico, por ejemplo, de las cepas que circulan en infecciones relevantes en nuestros pacientes. ¿Cómo se generó esta red de hospitales y cómo desde ahí tú has tomado esta información que es tremendamente importante para nuestro país, importante que nuestros auditores sepan y googleen al doctor Munita, porque tiene publicaciones muy interesantes, a generar esta información que es importante para nuestro país, que nos permite tomar decisiones también y que eleva un poco también los estándares de qué deberíamos hacer en resistencia, qué deberíamos ir a buscar en resistencia. Yo creo que todo surge desde, yo por lo menos voy copiando todo. Entonces, lo que se me hizo evidente en la formación es que la investigación es muy gregaria, no se hace solo. ¿No? Y por lo tanto, suena como contraintuitivo porque se nombra mucho, hay personas cuyo nombre suena mucho, pero, pero es muy familiar, es muy asociativa la investigación, para hacer algo que tenga realmente impacto. Eh, y en países como el nuestro, es incluso más importante porque además los recursos son mucho más escasos. Entonces, solo uno no logra nada, esa es la verdad. Eh, entonces, esa lógica que tú me lo preguntáis y yo no lo pensé prospectivamente así, no es que yo dije, mira, vamos a hacer algo que tiene que tener hartos hospitales, no fue como, no fue una planificación de ese estilo, sino más bien como que naturalmente te vas encontrando con gente. En mi caso, por ejemplo, la primera persona en Chile que enganchó inmediatamente con la conversación y como con la idea de hacer investigación fue la Pati García, la microbióloga de la Católica, que tú conocís perfectamente Sí, bien, sí, absolutamente. a quien yo admiro profundamente. Le mando un beso a la Pati, si nos está viendo. Y la Pati tenía una forma muy consonante de ver la investigación con mi mirada. Y con ella empezamos primero a hacer investigación muy puntual. La Pati abrió su refrigerador, sus -80, donde tenía Staphylococcus aureus meticilino resistentes desde 1999. Wow. Más de 1000 estafilococos. Lo abrió los refrigeradores y me dijo, anda y sácalos todos. Ese fue mi primer Fondesit.
gracias a ella. Y después seguimos colaborando, se abrió la oportunidad de postular a un fondo de investigación más grande que se llama Milenio, Sí, y en que incluimos a investigadores de diversas áreas. O sea, lo que dirigía conmigo la Andrea Moreno, que es veterinaria, la conozco también. Ella directora publica en Resistencia en Animales. animales y en alimentos. Acá tiene publicaciones maravillosas en salmonela, es la directora de la Escuela de Veterinaria de la Católica, increíble investigadora. Pero en ese milenio también, bueno, estaba la Pati García, participaba Eduardo Undurraga, que es un ingeniero hidráulico que hace salud pública y trabaja en la Escuela de Gobierno de la Católica. Había Jorge Olivares de la Católica de Valparaíso, que trabaja en aguas y en piscicultura. O sea, había gente súper diversa. Y en esta, pues, si te fijáis, te nombraba por gente que no es médico. Correcto. Y dentro de ese milenio surgió la idea de, junto a la Pati, armar esta red de hospitales que son 11 hospitales, que es desde Iquique hasta Punta Arenas. Y esos hospitales son como desde la perspectiva de la resistencia en humanos, es nuestra como núcleo. Eso nos da el alma, si tú querés. Porque teniendo bacterias que representan al país, pueden empezar a hacer estudios, vigilancia, genómica, etcétera. Entonces eso es súper fundamental. ¿Qué es lo que han ido encontrando en esta información? Si nos puedes ir con la información que han ido encontrando a partir de este grupo relevante de instituciones que comportan como esta red en el fondo que genera esta información genómica de resistencia. ¿Qué es lo que han ido encontrando? ¿Cuál consideras tú que han sido como tus chocherías de hallazgos que tú consideras que son: pucha, yo aquí puse mi corazón y aquí he encontrado información que es relevante para el país? Cuéntanos un poco cuáles son esos logros. Desde todas estas perspectivas que me cuentas, desde que en Sí, el fondo hay un aspecto humano en este núcleo milenio, hay veterinarios, hay gente de ambiente, hay gente que asumo que tiene que ser experto en datos. Cuéntanos un poco de eso. antes de ir a como datos puntuales de resultados de investigación, yo te diría que lo, una, un hallazgo, quizás el más importante para mi gusto, es la magnitud de capacidades que tenemos en el país de investigadores e investigadoras que son ultra capos y que lo que falta tal vez en Resistencia es juntarlo, es darles como el Espacio. espacio, claro, el espacio de, para que puedan acceder a datos que de otra forma no podrían. En ese sentido, la red de hospitales ha sido, y espero que siga siendo, súper habilitadora, porque el espíritu de la red es juntar bacterias para que yo haga investigación, sí, pero si ese fuera el único espíritu, entonces está destinada a morir esa red. Porque, no, porque la idea es juntar bacterias que están guardadas en -80 en la Universidad del Desarrollo, donde yo tengo mi laboratorio, y en la Universidad Católica, donde la Pati trabaja. Están guardadas en 4 -80, 2 en mi laboratorio, 2 en el de la Pati, por motivos de seguridad, pero más importante que eso, o junto con eso, porque las bacterias no son mías y no son de la Pati, la verdad. Son para ser puestas a disposición de la comunidad que quiera hacer investigación en resistencia. Entonces te diría que el hallazgo fundamental es ese, es que tenemos mucha potencia y tenemos que, y mucha gente joven, muy interesada en resistencia, pero que hay que habilitar. Em, eso es como quizás lo más relevante. Y cuéntanos de los datos. Ya, planteé yo, la bacteria con la que partí trabajando fueron gran positivo, Ya. Staphylococcus aureus y Enterococo. Em, y mi primer estudiante de doctorado en Chile se llama Rodrigo Martínez, y él hizo su tesis en genómica de Staphylococcus aureus, y hace poquito publicó un artículo que salió después de que terminara su tesis, en que describe la evolución de Staphylococcus aureus, pero la conecta con la adquisición
de genes de resistencia a metales pesados, Qué bonito. a mercurio. Y no solo eso, el reloj molecular conecta la separación de los Staphylos metis-R de Concepción y de Santiago justo como un mes o 2 meses después del tsunami, del terremoto y del tsunami. Entonces, Rodrigo lo que hizo fue conectar, y esto es una asociación, por supuesto no una causalidad, pero la hipótesis que hay detrás es que el terremoto y el tsunami de Concepción, los tsunamis liberan muchos metales pesados. Entonces la hipótesis es que la liberación de metales pesados presionaron a Staphylococcus aureus en Concepción, a diferencia de Santiago, donde no hubo tsunami, a que permaneciera con genes de resistencia a metales pesados. Entonces tú ves ahora la genómica y es completamente distinto. Se separó el mismo Staphylometis-R que nosotros llamamos conchinero cordobés, que es el clásico que todos conocemos, pero cuando la genómica fina, veis que los de Concepción tienen resistencia a metales pesados, los de Santiago no la tienen, y el momento en que se separaron fue como 2 meses después del tsunami. Qué bonito. Entonces fue súper entretenido. Súper bonito. Y hay otras cosas más relevantes clínicamente, como por ejemplo la emergencia de NM7, que es una NM, como tú sabías, una carbapenemasa que hace que las bacterias sean resistentes a prácticamente todos los antibióticos. Nosotros no teníamos NDM y a partir de 2021 vimos un aumento pero brutal en bacterias de la red, de particularmente Klebsiella y Enterobacter, que son productoras de NDM, y dentro de ese el alelo 7 es súper raro, es bien particular de Chile. En Argentina, Fernando Pasterán y el Malbrán y otra gente ha escrito harta emergencia de NDM, pero 5. En Brasil hay NDM1, así. Y 7, Chile tiene particularidades que, como suele pasar, uno no ve lo que uno está buscando. Entonces, cuando empezáis a escarbar, encontráis cosas que son bien únicas, como esta NDM7 en el país. Y tengo más ejemplos. Sí, Enterococo sí. estamos llenos de Van B, no sabíamos. Ahora está emergiendo Van A y Van B en el mismo enterococo que no sabemos por qué. O sea, hay harta cosa que necesitamos más gente que se entusiasme y que se ponga a hacer tesis y a hacer fondesit y a hacer investigación. Porque Qué bonito lo que nos cuentas. ¿Y qué ha significado? Ahora pongámonos del otro lado, porque un poco nos cuentas lo que ha significado para ti como investigador, pero tú que te relacionas con esta red de hospitales que obviamente tienen profesionales responsables, comprometidos, me imagino, con esta causa y que llevan varios años participando contigo. ¿Cómo ellos se sienten como parte de esto? ¿Cómo los ves tú a ellos? te puedo contestar eso contestándote cuáles son las cosas en las que yo creo que todavía estamos al debe. O sea, a mí me encantaría que a partir de este esfuerzo hubieran surgido ya muchos proyectos locales en los distintos hospitales. Hay distintos motivos por los cuales eso no pasa. Quizás el más importante de todos es tiempo. O sea, para hacer investigación tenéis que tener tiempo y tiempo dedicado a investigar. Y eso no necesariamente se da en los hospitales públicos o privados de la red. Habitualmente la gente que participa en la red está súper entusiasmada. Eh, Le dedica tiempo suficiente como para mandar la cepa, pero no tiene el tiempo necesario para sentarse a pensar en un proyecto, incluso si lo pensara, para ejecutar ese proyecto. Entonces, pero si tú me preguntáis qué me gustaría a mí me encantaría que eso empezara a pasar de a poquito, así sean algunos atisbos. Hemos logrado, por ejemplo, en Puerto Montt, con la María Elisa Río Seco y la Loreto Roja, em, tímidamente empezar a armar algunos proyectos de investigación. La Loreto me estaba recién contando que está trabajando con los datos clínicos de Estafilococcus aureus. Entonces, están surgiendo cosas, pero me encantaría que la red se transforme no en un faro con harta luz en Santiago, sino que varias ampolletas en distintas partes de Chile, en donde cada uno está usando los datos locales o de toda la red, ahora mismo. Sí. Y por último, me gustaría, porque también nos escucha mucha gente joven, ¿ya? Em, ¿Cuál podría ser tu mensaje a esa gente joven que tiene esa motivación, que tiene esa chispa,
que le falta probablemente ir del pensamiento a la acción, que tiene a veces datos, y los mira y dice, yo podría sacar información, ¿cuál podría ser? Porque tú partiste desde ahí, partiste de enamorarte de algo, apasionarte con eso y generarlo como una forma de vida, porque como tú me lo cuentas, yo lo veo así. ¿Cuál sería tu mensaje para aquellos potenciales investigadores? El obvio, el más fácil, Sí. anímense, entusiásmense, entretenido, ¿no es cierto? Y todo eso es cierto. Yo creo que y hay que animarse y atreverse, pero yo creo que junto con el mensaje a la gente joven que tiene que animarse y atreverse, porque va a encontrar un área de investigación no solamente relevante, sino que súper interesante. Yo creo que hay un mensaje quizás más importante para nuestras generaciones, que no existe la investigación sin mentoría. Entonces, la responsabilidad que yo siento y que me gustaría que muchos de nosotros sintiéramos es que si no hay gente joven que viene detrás tuyo, el problema es tuyo. El motivo por el cual yo me dediqué a investigar, como te decía, es porque hubo gente, no solamente César Arias y Bárbara Murray, no solamente me entusiasmaron, sino que me ayudaron, me guiaron, me sigue ayudando. Bárbara desgraciadamente se murió hace como un año, pero César Arias, que es muy amigo mío, pero junto con ser mi amigo es mi mentor y se preocupa como mentor de mí. Y se ocupa. Pero tenemos una reunión periódica en que él bloquea mi agenda. Él es mucho más ocupado que yo. Bloquea mi agenda y una reunión de 2 horas, hablaremos 1 hora de la vida y nos reiremos, pero hay un momento de la reunión en que me mira y me dice, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu grupo? ¿Cuál es tu proyección? ¿Qué problemas estás teniendo? ¿Cómo lo estás solucionando? Esa, esa, y eso te digo, como esa es la cristalización, la formalidad, ¿no es cierto? Pero de ahí en adelante yo te diría que no hay nada que yo haya publicado, no hay ningún grant que yo haya escrito que no haya sido leído por César. Y no hay prácticamente nada que haya escrito o publicado César que no haya sido leído por Bárbara. Así es la vida de la academia. Eso yo creo que quizás es el mensaje más importante para mí. Qué bonito este mensaje. Y con esto vamos a dar el cierre a nuestro capítulo de Microtalk con José Munita, que yo creo que ha sido tremendamente inspirador. Y la idea es en el fondo dejarle la invitación a ustedes, nuestros auditores que tienen esa chispa, que tienen esa alma, esa inquietud en buscar un mentor. Que se acerquen, si quieren a mí, feliz de la vida, pero hay mucha gente, o sea, se me ocurre hay gente en la gente joven, no tan joven, más vieja como yo, pero hay mucha gente súper dispuesta. En Chile hacemos ciencia, en Chile hay mentores. Si tienes la inquietud, ya sabes, puedes, escucharnos y puedes además difundir esta información para aquellos que también tú veas que tienen esta inquietud. Nos vemos en el próximo capítulo.